fruto en el atrio, hay fruto en el lugar santo, y hay fruto en el lugar santísimo. En el Salmo 92 David dice, hermano, creo que David escribe el Salmo, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero luego dice ese versículo, plantados en la casa del Señor. Y luego dice, en los atrios de nuestro Dios. Y luego dice, el siguiente versículo dice, aún en la vejez no dejarán de dar frutos. Entonces en los atrios de Dios, hermano, es un lugar donde podemos fructificar, donde podemos, hermanos, ser esos árboles fructíferos, pero necesitamos estar plantados en la casa del Señor. Y mire qué lugar, el más, tal vez el más público, el más accesible, que es los atrios. Ahora, en el número 17:8 es donde, hermano, número 17:8, vamos antes, Éxodo 25:31, es donde están elaborando el candelero. Bueno, ahí se está armando todo lo que va a utilizar Moisés en el tabernáculo. Recuerde que Moisés edificó un tabernáculo en el desierto, un tabernáculo que el Señor, hermano, le dio una copia del que está allá arriba. Dentro de las cosas que tenían que hacerse, hermano, era un candelero de oro. Y dice la Biblia ahí en ese versículo, mire, Éxodo 25:31, dice que en ese candelero se tenía que, hermano, dejar, se tenía que, eso, recuerde que eso era de oro. Pero, hermano, un hombre llamado Bezaleel fue habilitado para poder hacer eso a puro cincel, hermano, era tallado. Y dentro de los adornos que iba a llevar ese candelero, es que, hermano, el candelero tenía 6 brazos. Y en esos brazos llevaban 3 cosas. Llevaba flor, cáliz, y hay otra cosa que llevaba, no me recuerdo ahorita. Sí, llevaba unas copitas. Y esas copitas, hermano, fíjese que esa versión, la Reina Valera 1960, aquí lo tienen los hermanos, mire, hará además un candelero de oro puro, el candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados, eso era labrado. Dice, y mire lo que dice ahí, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Llevaba unos dibujitos como de frutos, y esos frutos eran como manzanas. Interesante que el candelero llevaba frutos, hermano, candelero, oiga esto, candelero. Y cuando Juan mira la visión en el Apocalipsis, él mira 7 candeleros que están en el cielo. Y el ángel le dice, esos 7 candeleros que miras, eso está en Apocalipsis 1, 18, 19, por ahí está. Dice, esos 7 candeleros que mira son las 7 iglesias. Entonces candelero es igual iglesia. Al ser parte de la iglesia, hermano, como entidad, es un lugar donde vamos a fructificar. O sea, el estar aquí como iglesia, no solo venir de visita, no solo estar, hermano, a media, no, el ser parte de la iglesia, estar injertados en la iglesia, eso nos hace fructíferos. Porque el candelero, hermano, era como un usted puede leer, no tengo tiempo para leerlo todo porque quiero ir a otras cosas, pero el candelero era de una sola pieza, hermano. O sea que el candelero no armaron varias piezas no, el candelero era de una sola pieza, era una, el candelero era uno, así como la iglesia es una. Entonces, al nosotros venir, hermano, y formar parte de la iglesia de Cristo, ese es un buen lugar de fructificación, el candelero de la iglesia. Yo creo que vamos a hablar así específicamente de cada uno de ellos. Pero después, hermano, usted recuerda, tal vez ahí también en número 17:8, está la historia donde Moisés, el Señor le dice a Moisés, hermano, que tome las varas de los patriarcas, o sea, uno por cada tribu, y lleve esas varas y las ponga dentro del arca del pacto, dentro de la presencia. Y cuando él fue a revisar al siguiente día, dice la Biblia, por allí está el versículo, dice que la vara de Aarón, mire, dice ahí, mire, la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, había echado flores
había arrojado renuevos. Esta versión dice producido almendras, pero otras versiones dice y había dado almendras maduras. Sobre todo la versión de las Américas dice que había dado almendras maduras. Aquí dice, mire, había producido almendras. Pero esta versión, mire lo que dice, había dado almendras y a una vez frutos maduros, hermano, que esa es otra cosa. No eran frutos verdes, sino que había dado frutos maduros. Entonces, mire, hermano, en la presencia del Señor, cuando nosotros acostumbramos a meternos en la presencia del Señor, ese es un buen lugar para fructificar, hermano. Mire, mire qué cosas. En el atrio podemos fructificar, amén. Podemos fructificar en el lugar santo, amén. Pero yo creo que los frutos más lindos, hermano, los frutos maduros, los frutos que permanecen, los frutos que están ahí, son los que se dan en el lugar santísimo, donde aprendamos a entrar, hermano, en esos momentos muy sublimes con el Señor, hermano, y que ahí nos derramamos delante de Él, y que ahí podemos, hermano, hasta hablar en otras lenguas, y podemos pasar esos momentos sublimes con el Señor. Esos momentos pueden hacernos fructificar. Ya en el Nuevo Testamento la Biblia habla de aquella parábola del sembrador. Dice que aquella semilla que cayó en buena tierra fue la que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero solo la que cayó en buena tierra. La que cayó entre espinos no fructificó. La que cayó entre pedregales no fructificó. La que cayó junto al camino no fructificó. La única semilla que llevó fruto fue la que cayó en buena tierra. Entonces la buena tierra, hermano, la buena tierra es un lugar donde podemos fructificar. ¿Y sabe a qué está asociado esto? Está asociado a los discipulados. Cuando nosotros somos discípulos, un buen lugar para fructificar es siendo discípulo, hermano. Porque cuando el Señor explica esa parábola, dice: esa semilla que cayó en buena tierra. Mire cómo la explica Jesús esa, hermano. Qué interesante esto, hermano. Yo lo vamos a desarrollar. Si no lo desarrollamos en los discipulados, pues aquí, aunque sea uno por uno, vamos a agarrar esos casos que tenemos ahí. Porque, hermano, dice la Biblia que cuando el Señor explica esa parábola del sembrador, dice: señores, esa semilla que cayó en buena tierra es aquel que se sienta a oír. Es aquel que oye y entiende. Hermano, en los discipulados a nosotros se nos abren los oídos para que podamos entender cosas que no las entendemos normalmente. Entonces ahí, hermano, mire, los discipulados es una buena tierra para que nosotros podamos fructificar. Yo le animo que busquemos discipularnos los martes y los discipulados en las casas también, hermano. Los discipulados es una buena tierra para poder fructificar. Entonces es aquel que oye y entiende. Ese que oye y entiende va a poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahí vamos a ver si hablamos más de esto. Y la otra, hermano, es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo aquel que permanece en mí, dice el Señor, ese llevará mucho fruto. El permanecer en la vid nos hace fructíferos. Esos son los lugares de fructificación que así pude encontrar, hermano. Seguramente habrán algunos otros, pero ahí hay Edén, junto a las aguas, en la casa del Señor, sobre todo en los atrios, en el candelero, cuando entramos al lugar santo, en el arca del pacto, cuando entramos al lugar santísimo. Y también la buena tierra, que es el discipulado. La vid verdadera, que es una genética divina. Hermano, ese de la vid verdadera, tal vez es que, mire, todos esos necesitamos hablar de ellos. Porque eso de la vid verdadera es, hermano, que, mire, un árbol necesita la raíz para poder alimentarse, hermano. Un árbol necesita la raíz para poder absorber todos los nutrientes de la tierra y poder crecer y desarrollar. Cuando dice que Cristo es la vid verdadera, ¿sabe qué? Él es el que sus raíces están en un buen lugar, y nosotros como ramas, al pegarnos a Él, nos estamos alimentando de lo que la raíz está alimentándose. Por eso Pablo explica y dice: nosotros somos santos porque Él es santo. Nosotros somos dignos porque Él es digno. Al final, todo lo que es nuestro Señor Jesucristo lo somos nosotros, porque nosotros somos ramas que estamos pegados a la vid que es Cristo, y lo que es Él
somos nosotros. Entonces, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Entonces, estando junto a la vid verdadera, o estando, hermano, insertados en la vid verdadera, vamos a fructificar. Ok, pero yo quiero quedarme en lo primero. El martes vamos a darle continuidad al de las aguas, pero quedémonos en el número 1, en el Edén. Vámonos a Génesis capítulo 2, verso 8. Quiero que leamos En el nombre del Señor, hermano, que me va a dar chance de hablar de algunas cositas buenas que traigo aquí. Dice: después Dios, esta versión en la Dios habla hoy, después Dios el Señor plantó un jardín. Otras versiones dice un huerto. Dice que plantó un jardín en la región de Edén. En la región de Edén, en el oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. Pero miren lo que dice el verso 9. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto. Hay fructificación ahí. Esos árboles daban fruto. Dice que ese fruto era bueno para comer. Y en medio del jardín puso también el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que también estos árboles, hermano, daban fruto, porque este fue el fruto, sobre todo el conocimiento del bien y del mal fue el fruto que comió primero Eva y después Adán. Pero mire qué interesante, quedémonos con esto, hermano, quedémonos con esto, que lo primero que hace el Señor en esa segunda creación, o en esa creación de Génesis 2, hermano, es que Él hace un árbol, hace un huerto, hace un jardín. Pero es importante que ubiquemos que veamos la ubicación de ese huerto, de ese jardín. Es bien importante que, hermano, huertos pueden haber muchos, pero el lugar donde está ubicado cuenta. Entonces dice que ese huerto fue plantado en un sitio llamado Edén. Ahí estaba. Hermano, mire, se me olvidó revisar algo y tal vez lo revise aquí con usted. Tal vez aquí de un solo lo revise. Me parece que esa palabra oriente que se menciona ahí tiene que ver algo con un lugar secreto. Déjeme ver si busco el diccionario aquí rapidito. Vamos a ver si me funciona. El Señor hizo brotar, vamos a ver. Aquí lo tengo, oriente. Quiero buscar ese. ¿Qué dice el diccionario de la palabra oriente? Es un lugar o un tiempo antiguo, dice mi hermano. Habla de un lugar eterno. Mire todo lo que significa oriente. Es un lugar eterno. Es un lugar, es como una eternidad pasada. Desde el principio quiere decir también oriente. Entonces esa palabra es la misma que estuvimos estudiando hace poco. Interesante, hermano. Es la palabra Kedem. La estuvimos viendo hace poco en uno de los temas. Lo que quiero decirle, hermano, que el sitio donde estaba el huerto del Edén, mire, hoy por hoy es un misterio, no se sabe a ciencia cierta dónde está. Porque era un lugar, hermano, que no era ni el cielo ni la tierra. No era ni el cielo ni la tierra. Ahí estaba el huerto. Y la referencia que nos da la Biblia es que ese huerto estaba plantado hermano, estaba plantado en ese lugar que su significado quiere decir fructífero, Edén. Tal vez ahí ponen lo que dice el diccionario. Dice que esa palabra Edén quiere decir deleite, placer. Es algo delicado. Pero entre los significados, hermano, que quisiera dejarlo así para esta enseñanza, es que es como un lugar de delicia, hermano. Aquí está, mire. Eso significa Edén. Placer, deleite, delicadeza. Pero yo me quiero quedar con esa última palabrita. Delicia. Entonces, mire, hermano, si nosotros traduciéramos esto, entonces podríamos decir, hermano, esos árboles empezaron a fructificar en un lugar delicioso, en un lugar que había un deleite.
en un lugar, hermano, que todo era tranquilidad. Hermano, yo he estudiado un poquito lo del huerto y yo creo que la vida de huerto es una vida envidiable, hermano, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Yo sé que la envidia no es buena, pero mire, hermano, el huerto es su ecología, todo lo que allí se movía, hermano, era algo espectacular. Ahí no, hermano, dentro del huerto no había lágrimas, no había llanto, no había dolor. Ahí no había cosas de estas que experimentamos hoy nosotros, hermano, porque usted sabe que la humanidad cayó a esto. Pero dentro del huerto todo era, hermano, todo era una vida de deleite. Esos Adán y Eva, esos no tenían problemas para comer lo que quisieran. Ellos tenían todo ahí dentro del huerto. Era algo deleitoso estar ahí. Mire, si hablamos en cuanto a la comunión que ellos tenían con Dios, dice la Biblia que Dios bajaba al huerto y tenía reuniones ahí con Adán, tenía su discipulado ahí. ¿Por qué dice, hermano, que tenían un discipulado? Porque el Señor cuando él peca, cuando él cae, el Señor le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó eso? Por lo menos yo no te lo he enseñado. Hermano, algo así como decime en qué discipulado que yo te di te enseñé eso, de que tuvieras miedo. Yo no te enseñé que tuvieras miedo. ¿Quién te enseñó que tuvieras miedo? Como quien dice, ¿quién te vino a discipular? Porque yo no te he enseñado eso. Entonces tenían una comunión con Dios tan hermosa, hermano. Adán y Eva dentro del huerto tenían una comunión con el Señor tan hermosa. Por eso es que se habla en la Biblia de que si tú comes de este árbol morirás. Pero ¿qué muerte era? Separación. Ya no iban a tener la misma comunión que existía, hermano, dentro del huerto. Ya fuera del huerto ya no tenían esa comunión que tenían dentro del huerto. Entonces, hermano, dentro del huerto había una sensación de delicia. Había una sensación hermano, de disfrutar lo que tenían. Entonces, hermano, mire, el que nosotros nos disfrutemos la vida. Mire, hermano, tal vez diga algunas cosas que se van a escuchar un poquito pesaditas, pero solo por cuestiones de la enseñanza. Hermano, si nosotros vivimos amargados, no vamos a fructificar. ¿Cuál era el problema de Ana, hermano? ¿Se acuerda que también lo hemos visto acá? ¿Cuál era el problema de Ana? ¿Por qué no fructificaba Ana? Yo creo que en los discipulados estuvieron hablando de eso también. ¿Por qué no fructificaba Ana? Porque estaba amargada. ¿A qué fue Ana al templo? Dice, aquí vengo a echar mi amargura. Hasta que ella echó su amargura, entonces pudo ser fructífera. Hermano, mire, el mensaje de esta tarde es sencillo. El mensaje de esta tarde es sencillo. Busquemos deleitarnos en el Señor y vamos a fructificar. Busquemos una vida de deleite en el Señor y vamos a fructificar. Hermano, que el Señor nos ayude a entrar en un deleite en Él. Mire hermano, estas cosas se pueden llegar a perder. El deleite se puede llegar a perder y hay que recuperarlo. En un trabajo se puede llegar a perder el deleite. Ya vamos a la empresa, vamos al trabajo porque tenemos que ir, porque tenemos que cumplir con un horario, porque tenemos que cumplir con una responsabilidad, porque si no, no me pagan, o porque si no me despiden, o porque si no me hacen una amonestación y ahí me pueden levantar un expediente, qué sé yo, hermano. Pero ya no es que vamos con deleite. Si estamos así, hermano, yo creo que tenemos que ir delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué hago? Porque yo necesito disfrutarme en mi trabajo. Yo quiero deleitarme en mi trabajo, Señor. Porque, hermano, al deleitarse en su trabajo, va a ser fructífero ahí en su trabajo. Hermano, en nuestros hogares, si ya perdimos el deleite, ya con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ya no nos deleitamos, ya tenemos algún problemita para estar bien, para deleitar nuestra familia. Hay que pedirle al Señor: Señor, yo quiero deleitarme en mi casa, Señor, porque si no, no voy a fructificar. Si no, voy a ser un infructífero en mi hogar. Hermano, y así apliquémoslo aquí a la iglesia. Señor, yo ya no sirvo con el mismo deleite que servía antes. Ya no vengo con la misma pasión con la que venía antes. Ya no sirvo como servía cuando allá, Señor, en mis inicios. Perdimos el deleite. Hermano, tenemos que recuperar el deleite. Entonces hay unas cosas que yo quiero llevarlo aquí, hermano. Mire, dice la Biblia que la iglesia es un huerto
Eso está en 1 Corintios 3:9. Hablando Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores. Aquí lo que está diciendo Pablo es, nosotros los ministros, sí, Pablo y Apolos, que se estaban peleando algunos ahí, hermano. Unos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cristo. Entonces ahí Pablo los exhorta, pero llega a esta conclusión y dice, en otras palabras, se lo voy a parafrasear así para que lo entendamos mejor. Miren, Apolos y yo, dijo Pablo, solo somos colaboradores de Dios. Pero ustedes, iglesia, dice, ustedes sois huerto de Dios. Huerto de Dios, edificio de Dios. Pero por el tema, quedémonos nosotros, la iglesia es huerto de Dios. Entonces la iglesia es un huerto, hermano, y entonces complementémoslo con que es un lugar donde tenemos que encontrar el deleite en el Señor. Donde tenemos que encontrar hermano, la delicia en el Señor. Y al ir a estudiar esto, hermano, mire, tocamos un poquito ahí el Salmo 1:1. En el verso 2 dice, Salmo 1:2, hablando de aquel hombre que, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ese es el Salmo 1:1 que casi todos lo sabemos. Pero en el verso 2 dice, más bien, en la ley de Jehová está su delicia. Entonces podemos leer ahí, en la ley de Jehová está su Edén. Quiero que vayamos y entremos a esto, hermano. Quiero que vayamos y busquemos qué debe de ser nuestro deleite. ¿En qué deberíamos de deleitarnos nosotros para llegar a ser fructíferos? Antes de seguir con esto, le quiero hacer una pregunta. Y sí quiero que me la conteste. ¿Usted quiere ser fructífero? ¿Usted cree que es importante para un ser humano, hablando en general, para un ser humano ser fructífero, hermano? ¿Cree usted que es importante? Hermano, qué lindo es, mire, qué lindo es cuando entre varios de su trabajo, entre varios, quizás tanta gente mayor que uno, gente con más años de trabajar ahí, gente con una mayor experiencia que uno, pero de repente, hermano, ahí los jefes le tienen una confianza especial a usted y le asignan cosas que no se las asignan a otro. ¿Por qué será? ¿Qué le ven a usted? ¿Qué le ven a la gente así? Pues le ven algo diferente, tiene una fructificación diferente. Yo creo, hermano, que una de las cosas que debemos de buscar es ser fructíferos en el lugar donde estamos. Póngale título a esto: ser fructíferos en su casa, ser fructíferos en su trabajo, ser fructíferos. Hermano, qué importante ser fructíferos en un país, en una sociedad. Qué importante ser fructíferos en una ciudad, que seamos productores, que nosotros produzcamos, hermano. Entonces yo creo que todos deberíamos de buscar ser fructíferos. Pero para ser fructíferos, una de las cosas bien importantes, y por eso tomé este tema hoy, hermano, una de las cosas bien importantes para ser fructífero es deleitarnos en lo que hacemos, es encontrar el deleite, hermano, es hacer las cosas con deleite. Si nosotros nos deleitamos en lo que hacemos, vamos a fructificar, hermano. Entonces, qué importante es que ahora lo veamos aquí, hermano, que mire, porque esto alguien me puede decir, pero ¿de qué me sirve en el trabajo? Hermano, si nosotros aprendamos a deleitarnos en la palabra del Señor, nos va a venir una inteligencia y una sabiduría que nadie más la tiene, hermano. ¿Por qué cree que José destacó entre tanta gente? ¿Por qué cree que dijo Faraón, le dijo José a Faraón, o Faraón a José? Le dice, mira José, no hay otro jovencito tan sabio como tú. No hay nadie más en este reino con la capacidad que tú tienes, José.
¿Qué lo hizo a José ser diferente? Hermano, fue un hombre temeroso de Dios, fue un hombre que se aferró a la palabra. Entonces aquí en el Salmo 1:2 dice, hermano, que en la ley de Jehová está su delicia. Encontrar un deleite, hermano, en la palabra del Señor. Mire, que nuestro Edén esté ahí en la palabra de Dios. Y dice que, hermano, al deleitarnos en la palabra del Señor, midámonos aquí un poquito si nos estamos deleitando en la palabra del Señor o no nos estamos deleitando en la palabra del Señor, porque el signo, hermano, que nos da ahí, así como hermanos, cuando ya nos van a chequear ahí la presión, a ver cómo estamos, pero el signo aquí, la medición de que si nosotros nos deleitamos en la palabra es cuánto meditamos en ella. ¿Cuánto meditamos en la palabra de Dios? Ahí nos podemos medir si nosotros nos deleitamos en la palabra. ¿Cuántas veces al día nos ponemos a meditar algún versículo bíblico, hermano? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? La palabra dice esto, la palabra dice lo otro. Andamos en la mente, la palabra, ahí andamos trabajando nuestra mente, hermano, pero en la palabra del Señor. Eso es deleitarnos en la palabra. Dice que se deleita en ella de día o medita de día y de noche. Es una meditación, hermano. Que el Señor nos ayude, porque eso, cuando leemos el siguiente versículo, entonces habla de fructificar. Y sabe que dice ese salmo en algunas versiones: todo lo que haga tendrá éxito. Ese que se deleita en la palabra, ese que medita en la palabra de día y de noche, todo lo que haga tendrá éxito. Eso es fructificación. Hermano, el deleitarnos en la palabra nos hace árboles fructíferos. El que nosotros tengamos la palabra como nuestra delicia, hermano, como algo exquisito, eso nos hace fructificar. Ok, quiero decirle un poquito, hermano, acerca de algunas cosas personales que yo creo, hermano, que me han ayudado a mí. ¿Cómo podemos deleitarnos en la palabra? ¿O por qué, hermano, nosotros llegamos a deleitarnos en la palabra? ¿Por qué un cristiano puede llegar no solo a leer la palabra, no solo a memorizarse la palabra, sino que pueda llegar a amar la palabra? Que pueda llegar, hermano, así como que qué delicioso es leer este libro, es meditar en este libro, qué rico es agarrar la palabra y poder. Entonces yo encuentro algo, hermano, mire. ¿Qué hace la gente, hermano? Por ejemplo, un escritor secular, ¿cómo hace para que lean su libro? Y una de las cosas más difíciles que yo encuentro, hermano, es eso. ¿Cómo alguien tiene la capacidad de escribir y que se le venda lo que escribe? No es fácil eso, hermano. Yo creo que una de las cosas más difíciles es escribo un libro y ponerlo en una librería, a ver si alguien tiene el valor de pagar por lo que yo escribo. Entonces, hermano, lo que yo he visto, que conozco poco de literatura también, pero lo que yo he visto es que, hermano, por ejemplo, agarran la vida de un famoso y la plasman en un libro. Vaya, solo por mencionar algo, hermano, vienen y escriben la historia de Pablo Escobar, y ahí en ese libro van a encontrar cosas que ese hombre hizo y que no fueron públicas, sino que solo al comprar ese libro y leerlo se van a dar cuenta de algunas cosas que él hizo y que no fueron públicas. Solo eso despierta una curiosidad en la gente, va y lo compra para leerlo. Yo sé que el ejemplo, tal vez, hermano, un ejemplo vago, pero mire, ¿por qué no debe despertar a nosotros el interés de pasar leyendo la palabra, hermano? De considerar la palabra como algo necesario, no solo como un libro más, sino que considerar la palabra como algo necesario. Entonces yo creo, y ahí está escrito en la palabra, dice: ¿a ustedes os parece que en la palabra encuentran la vida eterna?
Hermano, en la palabra está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En la palabra. En la palabra podemos descubrir de dónde venimos, a qué venimos y hacia dónde vamos. Entonces eso a nosotros nos tiene que despertar un deseo de ir a escudriñar las escrituras para que nosotros podamos tener una identidad de quiénes somos, cuál es nuestra comisión y cuál es nuestro final. Hermano, leer la palabra es leer lo que Dios piensa. Leer la palabra es leer lo que Dios piensa. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar la palabra, porque ahí están los pensamientos de Dios acerca de nosotros, acerca de la iglesia, acerca de usted y de mí individualmente. En la palabra está todo eso. Entonces, hermano, debemos de deleitarnos en ese libro, porque ahí encontramos unas verdades que no las vamos a encontrar, hermano. Mire, entendamos esto: en la palabra nosotros vamos a encontrar verdades que no las vamos a encontrar en ningún otro libro, hermano. Solo en la palabra del Señor, solo ahí. Es un libro eterno. Es un libro, hermano, que aunque está escrito en un idioma humano, pero originalmente no es un idioma humano. Por eso qué importante es que no solo la letra que nos hable, porque hasta la Biblia dice que la letra mata, hermano. Qué importante es que el espíritu de la palabra nos impacte. El espíritu, no la letra, sino que el espíritu de la palabra. Hermano, hay cosas que las leemos, pero no solo la letra, solo nos quedamos con lo que tradujeron ahí, con la letra, pero el espíritu de la palabra es otro. Entonces qué importante es que la palabra, hermano, a medida que nosotros vayamos teniendo una relación con la palabra, yo creo con todo mi corazón que esto no es de la noche a la mañana. Hermano, el llegar a deleitarnos en la palabra no es de la noche a la mañana. ¿Sabe qué es esto? Es un enamoramiento que se va alcanzando a medida que nosotros nos vamos relacionando con la palabra. A medida que nosotros vamos entrando en la palabra, nos vamos enamorando de la palabra, y entonces ahí se va convirtiendo en un deleite. Y aquel que se deleita en el Señor, en la palabra, aquel que se deleita en la palabra, dice ahí ese salmo, que todo lo que haga tendrá éxito. Miremos lo que dice Salmo 16. Quiero que hablemos un poquito de este Salmo 16. Salmo 16 dice: si habéis, o dice, me mostrarás, está hablando el salmista, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. Ahí está la palabra otra vez, el Edén. Dice que hay delicias en tu diestra para siempre. Hermano, no perdamos de vista lo que venimos hablando. En el Edén hay fructificación. Edén es delicia. Aquí hay otro lugar de fructificación. La palabra, el deleitarnos en la palabra nos hace fructificar. Pero mire, aquí hay otro espacio delicioso, que es la diestra del Padre. A la diestra del Padre hay delicias. Entonces tenemos que buscar ese lugar, porque en ese lugar vamos a fructificar. Tenemos que buscar la diestra, hermano. Y solo hablar de la diestra del Padre, hermano, es un tema aparte y tal vez también interminable. Pero entre las cosas que yo estudié y quiero traer aquí, hermano, es que en Colosenses capítulo 3, verso 1, Pablo dice: aquellos que hemos resucitado con Cristo, aquellos que ya hemos sido bautizados, por lo menos, hermano, aquellos que ya pasamos de ser oyentes, creyentes, y ahora somos discípulos, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, oiga esa palabrita, buscad. Si algo se tiene que buscar es porque no está a la vista, hermano. No es porque está a la mano, sino que hay que buscarlo, hay que hacer un esfuerzo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Dónde?
¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Entonces unamos este versículo con lo que dice Salmo 16, que hay delicias a su diestra. ¿Y quién está a la diestra de Dios? Entonces está Cristo. Y ahí es un lugar de deleite, es un lugar de fructificación. Para ser fructíferos tenemos que buscar la diestra. Y la diestra del Padre es su Hijo amado. Pero ese versículo dice que busquemos las cosas de arriba. Entonces, hermano, algo que nos va a hacer fructíferos es que nosotros empecemos a valorar lo espiritual, a buscar lo espiritual, a buscar las cosas de arriba. Hermano, a buscar las cosas de arriba. Mire, aquí podemos hablar aquello que dijo el Señor Jesucristo: que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace las cosas de arriba. Eso es, Señor, quiero caminar en esta tierra, pero no como se camina aquí en la tierra. Quiero caminar como se camina allá arriba. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no como dicen los hombres que es tu voluntad. Yo quiero buscar esa voluntad que se hace allá en el cielo, hermano. Entonces, estar buscando las cosas de arriba. ¿Sabe cómo es esto, hermano amado? Que el Señor nos ayude a entender un poquito más la palabra, hermano. Cuando nosotros caminamos en este mundo, pero no conforme a las reglas del mundo, sino que nosotros empleamos nuestra manera de vivir aquí en la tierra con las reglas de allá arriba, entonces nos volvemos fructíferos. Cuando nosotros buscamos las cosas de arriba para traerlas aquí a la tierra, nos volvemos fructíferos. Hermano, qué importante es esto, hermano. Qué importante es cuando el Señor dice: buscad primeramente las cosas del reino y su justicia. Eso es, hermano, que nosotros estamos buscando la diestra de Dios. Estamos buscando allá. Mire, nuestra mirada está en la diestra del Padre. Allá hay delicias. Señor, yo quiero vivir conforme a lo que está allá a tu diestra. ¿Y qué encontramos a la diestra? Gracia. ¿Qué encontramos a la diestra? Perdón. ¿Qué encontramos a la diestra? Misericordia. ¿Qué encontramos a la, hermano? Y empezamos a vivir aquí en la tierra conforme a lo que ministra la diestra de Dios. Mire que nuestro deleite, hermano, así como Esteban, sabe que Esteban, hermano, yo ahora entiendo un poquito cómo soportó las pedradas. Porque antes de morir dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba siendo apedreado. Pero ¿qué miró Esteban antes de decir eso, hermano? Dice que el cielo se abrió y él miró a Jesús de pie a la diestra del Padre. Al nosotros estar viendo al Señor, hermano, mire, de alguna manera yo quiero dejarlo un poquito así como, hermano, bien aterrizadito esto, que a veces lo dejamos muy espiritualizado, hermano, y lo miramos como inalcanzable. Pero ¿qué es ver los cielos abiertos y ver la diestra de Dios? Pues miremos la gracia, hermano, del Señor. ¿Por qué nos vamos a vivir condenando si el Señor ya nos perdonó? ¿Por qué nos vamos a vivir acusando si el Señor ya murió por nuestros pecados y nos perdonó y nosotros ya nos arrepentimos, hermano? ¿Sabe qué? Vivamos en este mundo bajo la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Llenémonos de la gracia, que toda condenación se vaya, hermano. Y entonces, ¿sabe qué? Eso nos vuelve fructíferos. Deleitémonos, hermano, deleitémonos en la gracia del Señor, deleitémonos en el perdón del Señor. Miremos cuánta misericordia el Señor, hermano, nos da todos los días. Pero a veces solo pasamos, hermano, condenándonos, acusándonos, hermano, aceptando acusaciones, aceptando condenación, hermano. Entonces no estamos viendo la gracia, no estamos viendo al que está a la diestra del Padre. Ese que está a la diestra del Padre, ¿sabe qué? Sería bueno que me buscaran ese versículo, está en Romanos 8, que dice que Él está a la diestra intercediendo por nosotros, dice, hermano. Mire, Jesús ahí está a la diestra intercediendo por usted. ¿Qué es interceder? Es pedir por usted. Señor, sí se equivocó, pero yo estuve ahí en ese cuerpo. Yo sé lo difícil que es ese cuerpo en el cual ellos están. Hermano, tenemos un intercesor. Aquí está, lo tienen. Aquí está. ¿Quién es el que, mire qué habla ahí, hermano? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús murió. Él es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además
está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Dónde? A la diestra. Hermanos, deleitémonos en la diestra de Dios. ¿Sabe qué? Deleitémonos en la misericordia de Dios. Deleitémonos, ahí está el deleite. Cuando nosotros aprendemos a caminar bajo la gracia de Dios, nos volvemos fructíferos, hermano. Nos volvemos fructíferos. Quisiera hablar otras cosas, pero hermano, quiero puntualizar en algo más aquí. Vamos a ver. Salmo 36:7. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Vamos a ver si en 10 minutos logro explicar algunas cosas de este. Hermano, encontremos el deleite, encontremos ese Edén, encontremos ese Edén en el Señor y va a ver que vamos a fructificar. Dice Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Mire, hablando de misericordia, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Verso 8, ¿qué verso este, hermano? ¿Qué verso este? Salmo 36:8. Dice que esos se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río. Hermano, ¿qué le parece esto? Del río de tus delicias, del Edén. Hay un río, no es algo poco, hermano. Mire, la Biblia habla de manantiales, la Biblia habla de fuentes, la Biblia habla de otras presentaciones del agua, pero hablar del río es algo abundante, es algo no poco, hermano. Hablar del río es algo que se desborda, es una cantidad de agua abundante. Y entonces dice el Señor que en su casa, qué importante, hermano, en su casa dice que hay río de delicias. Son delicias abundantes. Hermano, qué interesante esto. Mire, de un solo, leamos lo que dice 1 Corintios 12:13. ¿Qué es entonces un río? ¿Qué es, hermano, el estar saciado de esas delicias? ¿Qué es buscar esos ríos de deleite? Pablo habla un poquito de esto en 1 Corintios 12:13. Dice, pues, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos, oiga esto, a todos se nos dio a beber agua, mire, se nos dio a beber del mismo espíritu. Ese río de delicias es el fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Hermano, yo le ruego al Señor, y los hermanos que vienen a intercesión no me dejarán mentir, pero una de las cosas que siempre le pedimos al Señor en este lugar es que el fluir del Espíritu Santo no cese en este lugar, hermano. Que haya siempre un fluir del Espíritu Santo, que el río del Espíritu Santo, hermano, siempre esté corriendo en esta casa. Y que entonces eso lo que trae, hermano, es que trae una fructificación a la iglesia. Esto es impresionante, hermano. Todo lo que podamos hablar solo de este punto, hermano. Mire, las delicias, ese río de delicias es la vida en el Espíritu Santo, es el fluir del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo, hablando todavía aquí cuando estaba en la tierra, Él dijo en Juan 7:38, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el verso 39, Juan 7:39 dice, pero el Señor decía esto refiriéndose al Espíritu que había de venir, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es un fluir que no puede cesar en medio de la iglesia. Hermano, qué importante, y con esto tal vez vayamos a culminar. Tenía otras cosas ahí, pero mire, quiero que pongas Ezequiel capítulo 47.
El verso 1, quiero que leamos el verso 1. Hermano, si hay alguien que todavía no tiene muy claro, hermano, qué es esta vida del Espíritu, yo quiero convencerlo, hermano, que el Señor me dé a mí una gracia para convencerlo de que nunca vamos a fructificar si no nos metemos en el río del Espíritu. Hermano, su mejor versión para todo, no solo para aquí a la iglesia, para afuera, para en su trabajo, para ser un buen esposo, una buena esposa, para ser un buen hijo, para ser un buen empleado, para que dé su mejor versión. Por favor, estamos cerrando este mensaje. Yo quiero que en el nombre del Señor podamos recibir esto. Hermano, para dar su mejor versión, usted y yo necesitamos meternos en el fluir del Espíritu Santo. Solo así Naamán pudo quedar totalmente limpio metiéndose al río. Solo así Naamán pudo quedar limpio y pudo dar su mejor versión. Pero ¿cómo, hermano? Vaya a leer lo que dice Segunda Reyes 5. Hermano, se zambulló 7 veces en el Jordán, en las aguas. Sin el fluir del Espíritu Santo, ¿tenemos salvación? Sí, tenemos salvación, hermano, somos salvos, pero nunca vamos a dar nuestra mejor versión como cristianos si no nos metemos en el fluir del Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? ¿Cómo debemos de anhelar que el Espíritu Santo nos bautice, nos llene, que podamos beber, como decía Pablo, que podamos beber de esas aguas? Hermano, mire que el Espíritu se bebe. El Espíritu se bebe, que podamos beber. Y en lo que estaba estudiando este tema, me acuerdo yo que entre las cosas que dice un canto que entona Marco Barriento, entre la administración que dice él, bebe de las aguas, bebe de las aguas, bebe de las aguas. Y se me venía clarita la voz, cómo lo ministres, hermano, porque entre la administración que él dice, yo creo que no es ni parte de la letra, pero entre la administración dice, bebe de las aguas, bebe de las aguas, bebe de las aguas. El Espíritu se bebe. Debemos de saciarnos de la bebida que es el Espíritu Santo, y eso nos va a hacer fructíferos, hermano, pero fructíferos. Mire, entre los puntos que yo quisiera, hermano, dejarle así clarito para fructificar, es la vida en el Espíritu. Aquí en Ezequiel 47, este hombre tiene una visión, este profeta, un tremendo profeta de Dios, dice que después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur. Lo que quiero mostrarle en este versículo, que debajo del templo había un fluir de un río. Y yo creo, hermano, no solo por una vez me lo han profetizado, lo han dicho personalmente, me lo han dicho, pastor, de este lugar brotan agua. Y no solo porque se inunda, hermano, no vaya a pensar eso, ¿eh? No necesita profetizármelo, hermano, ya lo hemos visto, usted, ¿eh? No, pero en espiritual, pastor, aquí hay un río de Dios. Aquí hay un río de Dios. Aquí hay un río que fluye. Y me lo han dicho varios hermanos, aquí hay un río. Y yo le digo, amén, hermano. Aquí está el río del Espíritu Santo que brota, que brota, que brota. Aleluya. Y que nos hace fructíferos. Hermano, levante sus manos. De parte de Dios se lo digo. Mire, estaba estudiando este tema todavía hoy, y el Señor puso en mi corazón, y sabe que hasta póngase de pie. No hemos terminado todavía porque vamos a ver otro, pero póngase de pie. Hermano, ¿sabe qué me dijo el Señor? Todos los que están en esa casa van a ser árboles fructíferos, árboles que van a fructificar, porque en esa casa hay un río, así como ese río que salía del templo. Aquí en esta casa hay un río que fluye, hermano, y que ese río nos habilita para ser árboles
fructíferos. Entonces quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Tomamos tu palabra, agarramos tu palabra. Estos árboles que están aquí esta noche y los que no pudieron venir hoy, pero sabemos que en este lugar hay árboles plantados junto a las aguas, junto a estas corrientes, Señor, que realmente son los ríos de tus delicias. Son ríos deleitosos, son ríos, Señor, en el cual nosotros nos deleitamos. Y somos esos árboles, Señor, que no dejan de fructificar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú me has prometido que este es un bosque de árboles que dan diferentes frutos, Señor. Árboles que no dejan de fructificar y que aún sus hojas son utilizadas para sanidad de las naciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Mire, tal vez ya estamos terminando, quédese así de pie. Póngame lo que dice el verso 12. Hermano, usted sigue leyendo ese capítulo, dice: entonces Ezequiel empezó a meterse en ese río. Primero le llegaba el agua, hasta lo cantamos, aquí hay un himno de la iglesia, del ministerio, que llegó el agua a los tobillos. Después le llegó el agua a las rodillas. Después le llegó el agua a la cintura. Después a sus lomos. Después lo cubrió. Y dice, hermano, que ya no era posible mantenerse de pie, sino que ya tenía que cruzarse a nadando. Eso es que las aguas del Espíritu nos arrastren, hermano. Que las aguas del Espíritu nos cubran, para que entonces lleguemos a lo que dice el verso, ese día lo puse en la enseñanza, donde dice que de uno y otro lado habían árboles. Yo profetizo que aquí que esta casa es representación de ese versículo. Tal vez lo tienen, amados, ahí ve la enseñanza, así como lo tengo con colorcitos y todo, para que lo veamos aquí. Con eso vamos a cerrar. Mire el verso 12. Junto al río, ese río que vio Ezequiel, ese río, dice que junto al río, en su orilla. Y mire qué importante, hermano, no solo de un lado, sino que a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles que den fruto. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará. Esto es impresionante. Dice que no faltará su fruto, hermano. Dice que cada mes darán fruto. ¿Pero por qué, hermano? Porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer. Y esto todavía es más impresionante. Y sus hojas para sanar. Qué interesante esto, hermano. Qué interesante. Mire, varias cosas me impresionan, pero yo no conozco, perdóneme si soy ignorante en esto, pero yo no conozco un árbol que todos los meses dé fruto. Si hay alguien que conoce un árbol que todos los meses dé fruto, ahí me avisa. Pero yo no he visto un palo de mango, por ejemplo, que dé fruto en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No, pero mire qué capacidad las de esas aguas. Mire qué capacidad de que nosotros seamos ministrados por el Espíritu Santo. Vamos a ser fructíferos siempre, 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 siempre. Hermano, todos los meses, no va a haber un mes malo para nosotros. Todos los meses vamos a tener fruto, fructíferos para siempre, hermano. Mire, una fructificación continua, hermano. Tanta bendición que aún las hojas de nosotros serán útiles para sanar a aquellos que necesitan sanidad. Hermano, busquemos las delicias de las aguas del Espíritu. Seamos esos árboles así. Mira, el Señor me decía, hermano, la iglesia que tú pastoreas, ahí está representada. Árboles fructíferos, árboles que no dejan de fructificar. Mire. ¿Pero por qué, hermano? Porque las aguas fluyen. Que no dejen de fluir las aguas del Espíritu en este lugar. Que haya un fluir continuo. Tal vez los hermanos de alabanza pueden subir para que ministremos esto. Hermano, sus aguas fluyen del santuario. Que en este lugar no dejen de fluir las aguas
esos ríos de delicias, que no dejen de fluir en este lugar y que nos hagan fructíferos. Cada mes darán fruto, porque sus hojas, porque sus aguas fluyen del santuario. Entonces, fíjense que yo siempre, entre las cosas que yo me he preguntado, que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el Señor maldijo aquella higuera que no daba fruto? Pero hermano, es que lo que yo me preguntaba es, dice la Biblia que la higuera no tenía fruto porque no era el tiempo de higos. Entonces yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué fue tan drástico el Señor que fue a buscar higos en una temporada que no era de higos? ¿Y por qué la maldijo? Entonces el Señor, ya Didita, el Señor me traía esto, que un árbol que no se deja ministrar constantemente con el Espíritu Santo no da frutos constantemente, sino que solo da frutos por temporada. Pero alguien que se deja ministrar por el Espíritu Santo es un árbol que siempre va a tener fruto, aunque no sea temporada de fruto, pero va a haber fruto. Entonces, ¿qué esperaba el Señor de la higuera? Que aunque no era temporada de higos, pero que esa higuera tuviera frutos. ¿Y cómo es posible tener frutos aun cuando no es temporada? Cuando las aguas del Espíritu nos ministran, ya sea en verano, en invierno, en cualquier estación del año, nosotros vamos a ser árboles que siempre vamos a tener fruto para el Señor. Y entre las cosas que la Biblia habla, frutos de labios que confiesen su nombre. Estamos tristes, pero hay frutos en nuestros labios. Tenemos problemas, pero hay frutos en nuestros labios. Hay situaciones adversas, pero hay frutos en nuestros labios. Estamos bien, gloria a Dios, hay fruto en nuestros labios. Nunca dejamos de fructificar. Cierra sus ojitos, ministramos esto. Padre, en el nombre de Jesús, queremos encontrar esas delicias en ti. Queremos encontrar ese deleite. Hermano, en el Edén vamos a fructificar. En el Edén, en el placer de Dios, vamos a fructificar. ¿Sabes qué? Busquemos, amados, busquemos ahí deleitarnos en el Señor. ¿Sabe? Ya no le alcancé a leer algunas cosas, pero ¿sabe qué dice el Salmo 37:4? Pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí oremos al Señor, digámosle: Señor, yo quiero estar en ese lugar de deleite. Yo quiero estar en ese lugar, yo quiero estar en ese Edén, Señor. Yo quiero deleitarme en ti. Yo quiero estar bebiendo de las aguas del Espíritu, de esos ríos de delicia. Yo quiero estar deleitándome en ti. Yo quiero ser un árbol, así como esos árboles de Ezequiel 47, árboles que no dejan de fructificar. Todos los meses dan frutos, todos los meses dan frutos. Siempre tienen frutos frescos, frutos nuevos, Señor. Este lugar es un lugar que es ministrado por las aguas del Espíritu, por ese río de delicias, por ese río delicioso, Señor, en el nombre de Jesús. Deleítete en el Señor, deleítese en Él. Que la palabra del Señor sea nuestra delicia, que la diestra del Señor sea nuestra delicia, que sus ríos de delicia nos ministren. En el nombre de Jesús. Yo quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti y fruto bueno de mi en el nombre de Jesús recibir. Yo quiero cuidar ese jardín, Señor, queremos deleitarnos en ti. Casa para ti y diariamente puedan en tu voz oír. Oh, aleluya. Yo quiero cuidar ese jardín, Árboles fructíferos, que sea digno
bueno para ti. Así como los árboles del huerto, Bueno puede esos árboles brotaron y dieron fruto delicioso, frutos que eran agradables a la vista, dice su palabra. Señor, queremos ser esos árboles fructíferos, esos árboles que tienen esa fructificación, en el nombre de Jesús. Busquemos nuestro deleite en el Señor. Ahí vamos a ser fructíferos. Esta noche, que este mensaje sea sellado en su corazón. Que este mensaje sea sellado en su corazón. Señor, queremos alcanzar ese nivel de fructificación. Quizás las muchas preocupaciones, quizás los muchos afanes, quizás las múltiples distracciones que tenemos nos han hecho perder el deleite. Nos han hecho perder el deleite, pero esta noche solo tú y el Señor saben cómo estás. Pero hoy vuelve al Edén. Vuelve al Edén. Vuelve a ese lugar de deleite. Vuelve a la palabra. Vuelve a la gracia del Señor. Deleítate ahí en la gracia del Señor. Deleítate a la diestra de Él. Vuelve. Ese es tu lugar de fructificar. Vuelve. Vuelve. Bebe las aguas del Espíritu. Aliméntate. Aliméntate, 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 aliméntate de las aguas del Espíritu. Bebe esas aguas deliciosas. Se irá toda infertilidad. Toda infertilidad se va al beber las aguas, al beber las aguas, al beber las aguas, al beber las aguas, al beber las aguas. Sí, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, sí, Señor, delicias hay delicias por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia. Levante su corazón al Señor. Dígale: yo quiero deleitarme en ti. Yo quiero volver a ese deleite. En tu presencia. Yo quiero volver a ese deleite. Plenitud. Quiero deleitarme en ti, Señor. Quiero volver al Edén. Quiero entrar al Edén. Quiero entrar a esas delicias por siempre y para Señor. Me gozo en tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. Hay plenitud. Hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Padre, tomamos tu palabra esta noche. Estamos en un lugar donde el río de Dios nos ministra. Ese río que se habla en el Salmo 116, un río de delicias. Aquí estamos, árboles de uno y el otro lado que dan fruto todos los meses y que aún sus hojas
sirven para sanidad. En el nombre de Jesús nos abrazamos a esa palabra. Hoy la recibimos y hoy nos vamos a nuestras casas llenos de esta bendición, llenos de las aguas que nos hacen fructificar. Ahí en nuestros trabajos, en nuestras casas, en la obra de nuestras manos, ahí créale al Señor, créale que usted va a ver fructificar su casa, su trabajo, ahí lo que usted hace en lo ministerial, se va a ver la fructificación de esta casa. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición. Y vamos bajo este rema, vamos bajo este pensamiento tuyo, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, amado. Es buscarte día y noche.